Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, recomendar el contenido con tus amigos o familiares. Este espacio se hace con mucha dedicación para ustedes. Me puedes encontrar también en Instagram, LinkedIn, Facebook, Jonathan Vázquez Oficial, Hablemos de Estrategia. Muchas gracias a todos los que vienen apoyando el contenido con sus aportes en Yape y Plin. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora sí, vamos con el video. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Hablemos de Estrategia. El día de hoy tenemos un gran invitado. El día de hoy está con nosotros Pedro Cateriano. ¿Cómo están todos? Ya saben, hagamos de esto siempre, como digo, una sesión dinámica en la cual la participación de ustedes sea ingrediente del conversatorio y así poder escuchar sus opiniones. Estamos a pocas semanas de las elecciones, estamos con una carrera electoral atípica. Y creo que a gran parte de la población como que le está costando el tema de poder tomar una decisión con respecto a sus preferencias y demás. Por eso creo que escuchar una opinión como la de Pedro Cateriano, una opinión sin anestesia, que digamos es parafraseando el título de su libro, es importante. Así que señores, sin más, atentos a las consultas que ustedes vayan realizando. De mi lado voy a dar pase a mi invitado. Pedro Cateriano es abogado constitucionalista de la Pontificia Universidad Católica, tiene estudios de doctorado, posee amplia experiencia profesional en el área jurídica, pedagógica, empresarial y sobre todo política. Ha sido diputado, viceministro de Justicia, ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros. Recientemente ha presentado su libro Sin Anestesia, una década de lucha por la democracia. Le damos la bienvenida a Pedro Cateriano. Buenas noches, Jonathan, encantado de estar en tu programa. Pido disculpas por la demora, porque sí soy puntual, pero tuvimos unos problemas técnicos que felizmente ya se han superado. Sí, tal cual, a todos las disculpas del caso porque tuvimos ahí un pequeño delay con respecto a poder conectarnos, pero ya estamos acá todos dispuestos a poder conversar. Pero el día de hoy, nos enterábamos del sensible fallecimiento de don Luis Bedoya Reyes, pues, ¿no? Uno de los, creo, últimos grandes demócratas que ha tenido el país, una clase de político creo que distinto a lo que ahora pues tenemos en la parrilla electoral. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú tuviste algún contacto con Luis durante tu carrera? Te escuchamos. Bueno, la primera impresión que tuve de Luis Bedoya Reyes fue cuando en la Asamblea Constituyente, que se convocó la dictadura de Morales Bermúdez, él tuvo una famosa polémica con Héctor Cornejo Chávez, que también fue fundador de la democracia cristiana como él. Y lo que me impactó de esa polémica es que, claro, luego del septenato de Velasco y de los 5 años de la dictadura de Morales Bermúdez, en donde solo veíamos uniformados en la televisión, en la radio, en los periódicos, que eran genuflexos a los dictadores, por vez primera una política democrática, inteligente, y ese fue el primer impacto. Luego, ya como estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, una vez que acababan las clases, me iba a las galerías del Congreso a escuchar los debates. Pero algo que me impactó en él fue ese gesto generoso que tuvo con Aya de la Torre al permitirle que asuma la presidencia de la Asamblea Constituyente. Bedoya no pensó en él, puso por delante los intereses nacionales, dejando de lado los legítimos derechos partidarios y personales, porque curiosamente había un sector que también le había ofrecido sus votos para elegirlo y competir con Aya de la Torre. Pero desde ese momento trazó su estrategia, apelando al título de tu programa, de cómo iba a ser posible hacer viable ese proceso democrático en plena dictadura militar. Y Bedoya interpretó que el voto mayoritario democrático del país había sido por el APRA y el Partido Popular Cristiano. No hay que olvidar que en ese contexto, por vez primera, irrumpe la izquierda poderosamente en la Asamblea Constituyente, con Hugo Blanco, Genaro Ledesma,
Ricardo Napurí, es decir, una serie de políticos que precisamente o habían sido deportados por la dictadura o perseguidos políticamente. Y es a partir de ese gesto democrático y responsable de Bedoya que se hace viable el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, se elige a Aya de la Torre y luego, cuando fallece Aya de la Torre como presidente de la Asamblea en funciones, asume Luis Alberto Sánchez, y Bedoya también continúa con su apoyo y tampoco en ese momento pretendió presidir la Asamblea, porque pudo hacerlo. Presidió Aya de la Torre, falleció y bueno, me toca ahora, pero no, él prefirió la continuidad del trabajo legislativo y esto no solo refleja lo que era en su forma de actuar, sino en su sentido de un ejercicio responsable del poder en beneficio de la gente. Claro, o sea, no había esta... Luego ya posteriormente tuve la suerte y el honor de tratarlo más cercanamente, aunque no con diálogos muy amplios, cuando se forma el Frente Democrático que lanza la candidatura presidencial de Mario Vargas Llosa. Y en los últimos tiempos, cuando asumí la presidencia del Consejo de Ministros por vez primera, fue la primera persona con la cual tracé la estrategia del diálogo para poder lograr los votos de investidura. Y los consejos de Bedoya fueron sabios, con sentido de Estado, con responsabilidad. Y la última vez que lo vi, que lo traté personalmente y también tuvimos una larga conversación, fue precisamente cuando él se enteró que me habían designado como presidente del Consejo de Ministros y quiero conversar conmigo. Esa fue la última vez que hablé físicamente con él, porque lo llamé para el día de su cumpleaños para saludarlo, conversé con su hija Lala y le adelanté que con la Universidad de Ciencias Aplicadas, la UPC, estamos reeditando un libro que se va a titular 25 peruanos del siglo XX, en donde él es precisamente uno de los personajes y el texto que se publicará lo ha redactado Lourdes Flores. Wow, wow. Mediante esta falta de, digamos, de ansia de poder, sino de desprendimiento, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que vemos ahora, que, digamos, sí en las acciones se ve un ansia por el poder. No me imaginaría a uno de nuestros políticos actuales simplemente cediendo el paso o el turno legítimo que le correspondía en cierta etapa o momento, ¿no? Y quizás ahí, si hacemos un... Si hacemos... Y bueno, eso no quiere decir que fue un buen ejecutivo y un alcalde visionario. Es decir, contra viento y marea, por ejemplo, él emprendió la construcción del denominado Zanjón en la década del 60. Cuando recibió toda clase de críticas, él continuó y bueno, el tiempo le dio la razón. No ganó las elecciones. El Perú dejó de tener un presidente realmente preparado. Tal vez otro hubiese sido el destino del país si el año 85, en lugar de elegir a Alan García, hubiésemos elegido a Luis Bedoya Reyes. Pero bueno, la política es así. Él ha continuado hasta sus últimos días defendiendo sus convicciones, su partido político, el Partido Popular Cristiano, y los valores, ¿no?, de defensa del orden constitucional, de los principios democráticos y republicanos que a lo largo de su vida ejemplarmente pregonó. Yo desde que tengo uso de memoria, creo que la corrupción siempre ha sido como que una constante y ese tal vez ha sido también la manera por la cual se ha venido deteriorando la calidad del debate entre los políticos, de los mismos políticos en sí, y que ha hecho que no tengamos pues otro gran referente como Bedoya Reyes en su momento. ¿Tú considerarías eso, que es a causa de la corrupción? Bueno, creo que hay varias razones.
el proceso de deterioro de la institucionalidad democrática y sobre todo de los partidos políticos como fuerzas que sirven para sostener el sistema democrático no solo se ha dado en el Perú sí dramáticamente, es un fenómeno internacional, pero lo que ha ocurrido en el Perú es prácticamente la desaparición de partidos con presencia nacional, y eso creo que es algo muy peligroso. La ley electoral, por ejemplo, ha permitido la aparición de partidos o agrupaciones independientes que en realidad sirven a los intereses de personas, es decir, organizaciones sin una doctrina, sin una ideología, sin programas de gobierno, sin planteamientos, que simplemente lo que han buscado es acceder al poder, y vemos que en la mayoría de los casos para usufructuar ilícitamente de ese poder. El fenómeno del Perú acaso es el más grave en América Latina. Chile, Colombia, Uruguay, ¿no? Hasta Ecuador tienen partidos más organizados que los nuestros. Y este proceso de descomposición se ha visto ciertamente agravado por la corrupción. El APRA, nunca nos imaginamos, ¿no?, que iba a desaparecer de la escena política nacional. Y ha sido consecuencia, naturalmente, de los actos de corrupción que lamentablemente impactaron gravemente y perdieron el respaldo popular de sus momentos aurorales. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ya digamos, entrando un poco más en el presente, en un contexto de incertidumbre como el que estamos viviendo, con una crisis económica que afecta fuertemente los emprendimientos, ¿qué tan peligroso o no sería caer en el populismo de los extremos? Tenemos algunas candidaturas fuertes de izquierda, derecha, con matices populistas y con fuerte intención de voto inclusive. ¿Qué tan peligroso no sería, en tu opinión, caer en ese tipo de gobierno? Décadas atrás, el gran problema de América Latina lo fueron las dictaduras, específicamente las dictaduras militares. Y hoy día el gran problema que enfrenta América Latina es la tentación populista. Y lo vemos en las dos tendencias, tanto el populismo de izquierda como el de López Obrador, o el populismo de derecha como el de Bolsonaro en el Brasil. Creo que lo que distingue al populismo, más allá si es de izquierda o de derecha, aunque no hay definición única del populismo, es el desprecio a las formas democráticas, la falta de una cultura democrática, de una conciencia constitucional. Cuando un candidato a la presidencia de la República nos dice hay que sacar a Sagasti de la presidencia y hay que poner al general Givovich, ese candidato lo que prueba ante la ciudadanía es que no tiene convicciones democráticas, no tiene una formación jurídica, cívica, como para ocupar un cargo de la importancia como el de la presidencia de la República, o como cuando unos candidatos dicen muy alegremente vamos a renegociar todos los contratos que ha firmado el Estado peruano. Esto también implica un desprecio al orden jurídico y legal establecido. Ya el país, lamentablemente la amnesia forma parte también del juego político, pero qué rápido nos hemos olvidado cuando el Perú, en base al uso demagógico y populista del poder, dijo, vamos a incumplir nuestros compromisos económicos, financieros e internacionales durante el primer gobierno de Alan García y aplicar la política del perro muerto, lo que costó salir de esa crisis económica y financiera a nivel local e internacional, recuperar nuestra reputación. Ya lo hemos olvidado, y creo que el populismo como tal, sea de izquierda o de derecha, es absolutamente condenable, y creo que es una amenaza no solo para América Latina, sino es un riesgo también latente que tenemos los peruanos que enfrentar el 11 de abril cuando vamos a elegir al próximo presidente de la República.
Totalmente de acuerdo, y el tema de la memoria creo que es clave, ¿no? Porque hemos tenido recientes acciones antidemocráticas de partidos que están claramente identificados en los últimos 5 años, pero vemos las intenciones de voto en las encuestas y como que no se refleja, no hay relación directa. Hubo una marcha multitudinaria cuando se trató de defender la institucionalidad del Poder Ejecutivo, ¿no? Y lo que había asumido de Merino, que es de Acción Popular y todo lo eso, pero como que no hay impacto directo. Entonces, ya sigue siendo tema de memoria o es tema de desinterés, porque estamos viviendo una campaña política pues totalmente distinta, donde las intenciones de voto no despegan. A estas alturas, en elecciones anteriores teníamos otra situación. ¿Cuál es tu opinión, Pedro? Yo creo que hay una suma de factores, ¿no? Has mencionado algunos de ellos. Por ejemplo, la adhesión popular a las candidaturas presidenciales es pobrísima. No recuerdo en nuestra historia política que el candidato que está ocupando el primer lugar en las encuestas haya tenido el 11% de aprobación ciudadana, que es el apoyo que está recibiendo según las encuestas en este momento el señor Lescano. No recuerdo, francamente. Inclusive hace algunos días, cuando conversaba con un observador internacional, me decía, esto es sumamente complejo. Quiere decir que un candidato a la presidencia puede pasar a la segunda vuelta electoral con 12%. En la segunda vuelta electoral recibir un aval cuando verdaderamente su porcentaje de adhesión es tan pobre. Entonces, esto sí debe preocuparnos. Y de otro lado, también el proceso de corrupción, de descomposición de los partidos políticos ha ahuyentado a la gente para que gente capaz, preparada, participe en la cosa pública. Yo creo que una de las razones por la que tenemos come pollo, come oro, robacables, etcétera, como congresistas, y es porque la gente preparada en cada proceso electoral dice, este problema no es mío, se retrae y deja de lado la participación. Y al final, Jonathan, uno de los aspectos más importantes de un país es el ejercicio del poder de forma democrática y responsable en beneficio de las mayorías. Y si la clase dirigente, la clase pensante, o en términos generales, aquellos que creemos que la democracia como forma de gobierno debe primar en el país, abandonamos las trincheras de la función pública, se presentan situaciones como estas, agravadas por una atomización de partidos a nivel nacional. Yo recuerdo que cuando era presidente del Consejo de Ministros, lograr consensos era sumamente complejo. Recuerdo un viaje que tuve que hacer a Puno, Cusco y Tacna. Me reuní con el alcalde de Puno, que pensaba diferente al gobernador, y todos los parlamentarios de Puno eran opositores a ambas autoridades regionales. Entonces, lograr un consenso en ese contexto es sumamente complejo. Y a eso mencionaba el problema de no tener partidos de dimensión nacional que finalmente apoyen políticas de Estado de mediano y largo plazo, y que no solamente se gobierne pensado en la coyuntura y no en el mediano y largo plazo, ¿no? Yo creo que eso es sumamente delicado. Sí, el tema del cortoplacismo, ¿no? En general, y creo que yo también desde este lado, normalmente mi programa es más dirigido a emprendedores, quizás a profesionales vinculados a LinkedIn, pero siempre menciono que a la hora de tomar decisiones, a la hora que hacemos planeamiento estratégico para nuestras empresas, lo peor que podemos hacer es tomar decisiones pensando en el resultado inmediato y sacrificar el futuro por eso. Y algo similar podemos tener en el tema del país en general y del manejo de nuestros poderes, ¿no? O sea, hemos pasado por censuras de gabinete, cuestiones de confianza, renuncia del presidente, disolución constitucional, una serie de eventos extraordinarios en bien poco tiempo,
¿no? Y ese quiebre pues de relación entre ejecutivo, legislativo, no tenemos una bola mágica para saber quién va a ganar y cuál va a ser las fuerzas políticas dentro del Congreso, pero todo apunta a que va a seguir igual de fragmentado, ¿no? Entonces nuestra democracia como que va a seguir en ese juego constante de que si sobrevive o no sobrevive, ¿qué otros actores podemos tener ahí para ayudar eso? Pero además agravado con una tergiversación grotesca del espíritu y la letra de la Constitución, con esta espada de Damocles llamada incapacidad moral permanente contra el presidente de la República, que prácticamente ha convertido en este artículo constitucional en un voto de censura, que grotescamente, repito, altera la concepción constitucional. No hay que olvidar que el constituyente establece que el presidente de la República no puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato, salvo las excepciones de disolver el Congreso al margen de la Constitución o de no convocar elecciones o de salir del país sin autorización del Congreso. ¿Por qué es el único funcionario que tiene esta protección legal? Precisamente para darle estabilidad política a la figura del presidente de la República. Pero además, la Constitución claramente señala que el presidente es irresponsable políticamente de todos sus actos, es decir, no responde por su gestión gubernativa ante el Congreso. ¿Por qué razón? Porque precisamente para que tenga estabilidad el presidente en el ejercicio de la función, toda la responsabilidad política recae en el presidente del Consejo de Ministros o en los ministros de Estado. Por esa razón existe el denominado refrendo ministerial. Y todos los actos del presidente que no llevan la firma de un ministro son nulos, es decir, no tienen efectos legales, precisamente para proteger al presidente de la República. Entonces, cuando un parlamentario dice que hay que vacar al presidente Sagasti porque la gestión de las vacunas es negligente o mala, ese señor ni siquiera se ha dado la molestia de hojear, de leer la Constitución. Y eso sí es muy peligroso, ¿no? Que el poder del país esté en manos de personas que no solamente desprecian el respeto al orden constitucional, sino que además ejercen el poder para beneficiar a sus partidos o sus intereses personales, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos acá una consulta de Francis Urbán Roca. Bienvenido, Francis, ¿cómo estás? ¿Qué lineamientos, perspectivas o principios debe tener en cuenta un político para estar en un partido, en unas elecciones y no estarse pues pasando de otro partido en otras elecciones, lo que solemos ver, ¿no? Porque hoy es tan fácil ver esos cambios y no desarrollar una línea con proyección futura, se pregunta Francis. Bueno, precisamente sobre este tema hemos estado hablando, sobre el debilitamiento de los partidos políticos, la desaparición y la carencia de organizaciones con una doctrina, con unos principios, con unos planteamientos políticos, con un denominador en común. La crisis política precisamente ha llevado a prácticamente la desaparición. No hay que olvidar además que durante años el Parlamento lo que hizo fue proteger una especie de cártel partidario, porque puso tan alto la exigencia de la inscripción con las 800.000 firmas que el resto de personas no se podía organizar. Y precisamente recién en esta elección, pero ya a portas, se ha cambiado la legislación, pero durante años hemos tenido este mecanismo complejo para organizar partidos, pero sin embargo la ley no era exigente para la organización de agrupaciones independientes en las regiones para poder precisamente participar en las elecciones municipales o regionales. Entonces, acá ha habido una incoherencia, una exigencia muy alta para organizar partidos y una gran facilidad para que de la noche a la mañana se organicen estos partidos que no tienen ni formación ni doctrina detrás que respalden precisamente su acción,
repito, que sirven solamente para saciar los apetitos personales de los candidatos en las elecciones, ¿no? Son partidos que sirven de plataformas electorales, pero en esencia no son propiamente partidos políticos, ¿no? Y ahora, Esa, sí, algunos partidos políticos ahora proponen pues el cambio de la constitución, algunos en su integridad, algunos por partes, y yo miro la verdad con bastante escepticismo si es factible o no realizar estos cambios. ¿Qué tan conveniente sería aplicar estos cambios dado el desconocimiento que estamos teniendo de la propia constitución actual y de todas estas cosas, caer en una modificación de constitución en este contexto? ¿Qué trampa deberíamos evitar? en el Perú hemos creído que los problemas se solucionan dictando nuevas constituciones. Por eso tenemos ese número grande de constituciones. Y no es cierto. Los problemas de la pobreza, de la falta de empleo, de la superación de la crisis económica, se superan precisamente aplicando políticas de Estado sensatas, que faciliten o propugnen precisamente algo que propulsó, que promovió Luis Bedoya Reyes, una economía social de mercado que garantice las inversiones nacionales y extranjeras, que es la única forma de generar empleo, y ese empleo sirva de fuente generadora de la riqueza y de trabajo para los jóvenes que hoy carecen de empleo, o la aplicación de compromisos del Estado que se mantengan vigentes a lo largo del tiempo y que no cíclicamente tengamos candidatos a la presidencia que desconozcan los compromisos del Estado. Honrar la palabra es muy importante, cumplir con los compromisos internacionales también. Cuando un país deja de cumplir con sus tratados internacionales, con sus contratos, inmediatamente la reputación internacional del país se ve dañada. Y eso es como en todo. Tú no le entregas tus ahorros a un irresponsable. Tú le entregas tus ahorros para que te los custodie, etcétera, a una institución seria, solvente, que no esté manejada por pícaros y bribones, ¿no? Igual ocurre con el poder. Cuando el poder lo entregamos a personas que no tienen preparación, que lo único que quieren es acceder a la función pública para imponer una doctrina totalitaria o populista, como es el riesgo ahora en el país, tanto de izquierda o de derecha, terminamos pagando las consecuencias de todas maneras, porque los errores en política siempre se pagan, no necesariamente de forma inmediata, pero es como un crédito. Si tú vas a un banco y tomas un crédito y no pagas ese crédito, al mediano y largo plazo te embargarán, perderás las propiedades, figurarás en la lista de deudores, etcétera. Igual ocurre con un país cuando no cumple sus compromisos. Sí, totalmente. Y creo que nos debemos guiar más de los ejemplos claros que tenemos en los países vecinos, ¿no? O sea, tener este tipo de políticos delante, populistas, demás. El caso de la dictadura de Maduro y los hermanos venezolanos que ahora los acogemos acá, o lo que está pasando con Bolsonaro en Brasil o con López Obrador en México, son casos evidentes donde las economías de esos países y la riqueza que puede generarse dentro de la acción emprendedora de las personas, pues se ve limitada, se ve coaccionada por factores externos a su propia acción, ¿no? Entonces, queremos eso para nuestro país, estamos acá en un momento en el cual tenemos la capacidad de decidir, de tomar una opción. Entonces, creo que uno de los grandes mensajes que debemos ya comenzar a abordar en estas semanas es hacer un análisis sincero sobre qué cosa queremos para nuestro país, ¿no? Y la responsabilidad del voto. Venezuela está en la dramática situación en la que se encuentra porque eligió a Hugo Chávez, y Hugo Chávez ganó elecciones democráticas en Venezuela y luego dejó de lado los preceptos
constitucionales para perpetuarse en el poder y dejó como heredero a otro dictador. Es fácil abrir las puertas al totalitarismo. Y en este sentido, no solamente, repito, a un populismo de izquierda, también de derecha. Porque creo que en este sentido hay que condenar toda forma de gobierno al margen de la Constitución y la ley. Así como en lo personal condeno las dictaduras de Fujimori, Montesinos, Pinochet, con la misma firmeza condeno las dictaduras de izquierda de los hermanos Castro o de Maduro, porque creo que son formas de gobierno que han ocasionado daño y han violado los derechos humanos de millones de personas. Hoy día el drama de los venezolanos que lo vivimos, que lo constatamos tan cercanamente por la gran presencia de inmigrantes venezolanos, es el reflejo simplemente de un ejercicio no solamente abusivo del poder, sino que en su momento tampoco se votó con responsabilidad. Totalmente. Hardy Mendoza, acá dentro del público, se pregunta si el tema de subir la valla electoral de 5% a 10% podría ser un mecanismo de solución para filtrar mejor la cantidad de los representantes y no tener tanta fragmentación, tal vez. Bueno, acá hay un tema que es muy delicado, que es la distorsión que hay en el Perú precisamente por esta ley electoral. Cuando Fujimori da el golpe de Estado, cierra el Parlamento y dicta la nueva Constitución que hasta ahora está vigente, el Parlamento bicameral lo convierte en unicameral, es decir, se suprime la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Pero además reduce el número de parlamentarios. Entonces, ¿qué ocurre? Las regiones del país se ven subrepresentadas. Y la región más castigada precisamente es Lima, que es la región del país que tiene una mayor densidad poblacional. Esta situación se distorsiona más cuando precisamente se ponen los topes del 5%. Y lo hemos podido apreciar en las dos últimas elecciones parlamentarias. Cuando la señora Keiko Fujimori obtiene más de 70 parlamentarios, es decir, el control absoluto del Parlamento, 73, ¿no es cierto? Sí. Ella hacía y deshacía con su mayoría parlamentaria, una mayoría artificial, engañosa. ¿Por qué digo artificial y engañosa? Porque precisamente esta ley electoral distorsiona el voto. La señora Fujimori y su partido en esas elecciones, pueden entrar en este momento a Google, obtuvo el 20 y tantos % de los votos a nivel parlamentario. Sin embargo, cuando se fue a asignar el número de curules, precisamente aplicando este criterio de suprimir a los partidos que no tienen el 5% y mantener regiones subrepresentadas, terminó con esa cantidad de representantes. ¿Y qué cosa es la democracia? Es una forma de gobierno representativa. El voto tiene que representar, está representado en el Poder Ejecutivo cuando el presidente tiene que ser el que gana las elecciones. Y en el Parlamento, teniendo en cuenta los votos obtenidos en la elección popular, no distorsionados por una ley electoral. En esta elección reciente hemos visto también cómo agrupaciones que apenas tienen el 10% de los votos, con esta nueva reconfiguración que ocurre luego de aplicar la cifra repartidora y la desaparición de partidos que no superan el 5%, hay partidos que terminan con 20 y tantos parlamentarios. Y esa asignación de curules no es coherente con el voto del ciudadano. Y yo creo que esto es algo que hay que cambiar radicalmente, porque tenemos a nivel, sobre todo parlamentario, un sistema de asignación de curules que tiene a regiones como Lima absolutamente subrepresentadas y además
distorsiona la asignación de curules y es lo que ocasiona precisamente esta organización caótica del Parlamento. Sí, y cuando tenemos inclusive estos partidos que están con el 3 o 4% de intención de voto en el Congreso, a la hora de eliminar los votos blancos o los votos viciados, agarran y automáticamente suben la valla por la nueva repartición de los pesos porcentuales, ¿no? Entonces, acá un llamado a que si de verdad queremos que nos representen, hacemos uso del voto escogiendo a alguien, escogiendo un partido, ¿no? Y así no estamos ayudando pues a estos partidos que quizás simplemente no iban a pasar la valla, simplemente a hacerla pasar, ¿no? Francis Raúl comenta, al tener un congreso multipartidario, cualquier presidente que asuma en el 28 de julio no la va a tener fácil. Sí, creo que ambos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ahí va a haber también un tema de qué tanta fuerza va o no, o si se va a seguir manteniendo al margen el Tribunal Constitucional cuando le pidan alguna acción competencial o no, ¿no? O sea, hemos tenido algunos ejemplos donde el Tribunal Constitucional simplemente dijo no, prefiero esperar, me pronuncio después o algo o no me pronuncio o no decido. Entonces, si vamos a tener estas fricciones y vamos a tener al tercero que no se pronuncia claramente, las cosas se pueden complicar más, ¿no? Coincido plenamente. Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene una gravísima responsabilidad en esta crisis política. No hay que olvidar que cuando el presidente Vizcarra presenta la demanda competencial, la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma, públicamente, en base a un sustento político y no jurídico, declaró a la prensa que el Tribunal Constitucional no se iba a pronunciar porque la mayoría de líderes políticos del Parlamento ya habían expresado públicamente que no iban a vacar al presidente Vizcarra. Y simplemente el Tribunal Constitucional no tramitó la demanda competencial. Vimos que lamentablemente luego ocurrió la vacancia, ¿no? Sí, totalmente. Y ha quedado como una espada de Damocles lo que conversábamos inicialmente, ¿no? Esta malinterpretación del artículo de la Constitución sobre la incapacidad permanente del presidente, que nunca, repito, porque no se encontrará en ningún debate constituyente, la intención del legislador fue aplicar ese precepto constitucional como intentó hacerlo el Congreso disuelto y como lo ha hecho lamentablemente este Parlamento, que siguió la conducta política violatoria del orden constitucional del anterior Parlamento, ¿no? Sí. A ver, si no aprendemos de nuestra historia, estamos condenados pues a repetir los mismos errores en gran parte, ¿no? Sin Anestesia, el libro que has recientemente lanzado con Editorial Planeta y que ya se encuentran en todas las librerías y hay delivery, edición digital y demás, y que recomendamos acá a los que nos están viendo de que puedan comprar el libro. Tú abordas nuestra historia reciente, testimonial, desde las cosas que te han pasado a ti y cómo has jugado un rol dentro de nuestra política. ¿Qué te motivó a escribirlo y cuáles consideras que son las lecciones que nos están costando aprender como sociedad? En primer lugar, porque creo que toda autoridad democrática tiene que dar cuenta de sus actos. Pero también durante el ejercicio de mi función ministerial, tanto como ministro de Defensa como presidente del Consejo de Ministros, tuve que participar en hechos que creo sí debían debía quedar un testimonio, una constancia de lo hecho. Por ejemplo, el caso de la ejecución de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que fijó el límite marítimo entre Chile y el Perú. Ahí detallo lo que fue la participación del Ministerio de Defensa y de manera específica de la Marina de Guerra del Perú, o también lo que fue la estrategia del diálogo para consolidar el proceso democrático y que el gobierno pudiera entregarle al siguiente presidente el poder. También doy cuenta de la persecución política que sufrí luego en el Parlamento, ¿no? En donde luego de que recibí el voto de confianza y todos se olvidaron que era el diablo y me convertí de la noche a la mañana en el
gran demócrata, probaba que todas las acusaciones contra mi persona eran políticas. Y creo que tenía desde ese punto de vista también que explicar la gestión ministerial. Y finalmente, un análisis político y jurídico de lo que ha sido este lesivo e incomprensible conflicto entre los poderes del Estado estos últimos 5 años que forzaron la renuncia de un presidente en lapso que accedió el otro presidente, Vizcarra, se organizó un referéndum, se disolvió el Congreso, se eligió uno nuevo, se negaron las confianzas a 2 consejos de ministros, etcétera. Parece una novela, pero no lo es algo que ocurrió. Y desde ese punto de vista, naturalmente, dejo constancia de mi criterio personal, de mi manera de pensar y de lo que hice, ¿no? Sí, sí, creo que ahí en tu libro vamos a tener una visión de primera mano de las cosas que se han venido pasando en el país, ¿no? Y cómo a veces Bueno, las relaciones se afectan, ¿no? y también, Jonathan, Sí, el dramático caso de 4 expresidentes de la República envueltos en procesos de corrupción, con detención uno, preventiva, otro ¿no? prófugo, otro con arresto domiciliario y uno que intentó asilarse y luego se suicidó. Es decir, un panorama realmente tremendo para un país, ¿no? Todos esos aspectos los trato en el libro, ¿no? Porque de alguna manera u otra tuve participación en algunos casos directa y en otros casos indirecta. Sí. Pero eso forma parte también del libro, ¿no? Sí, y que golpea moralmente a la sociedad, a todos nosotros como peruanos, ¿no? O sea, cuando a veces como que ya pensamos que ahora sí se viene el cambio, ¿no? Cada vez que hay una elección como que nos sube un poco el ánimo con respecto ya, ahora sí creo que nos vamos a enrumbar y vuelve la situación de la crisis, ¿no? O ya, Martín Vizcarra llegó a asumir la presidencia y parecía que lo estaba haciendo más o menos bien y demás, y después nos enteramos cosas que decimos, oye, no. También fue una falla, también tenía cosas en el closet. Entonces, es una... Claro, ese tema también lo toco en el libro y yo apoyo las investigaciones, pero hay algo que tal vez no lo apreciamos en su verdadera dimensión. Ayer tuve una reunión con un embajador de la Unión Europea, ¿no? Y fue inevitable tocar el tema del pedido de la detención preventiva contra el presidente Vizcarra, que dicho sea de paso, no ha sido acogido el pedido de la Fiscalía por el Poder Judicial. Y me señalaba eso el embajador, ¿no? El problema de la credibilidad del país. Un presidente con arresto domiciliario, otro con impedimento de salida del país, otro prófugo, uno suicidado y otro que se creía que no tenía ningún problema, ahora con el riesgo de ser detenido, ¿no? Todos estos hechos, sin duda alguna, perjudican nuestra imagen internacionalmente. Entonces, sí son situaciones sumamente graves que tenemos que valorar naturalmente, ¿no? Sí. A ver, acá tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, Marco Crispín nos dice, ¿habría algunas reformas concretas para plantear, para reestructurar el Estado? O sea, si por ejemplo Pedro Cateriano tiene la capacidad de hacer la reestructura del Estado, ¿por dónde arrancarías? Bueno, yo arrancaría por el tema del derecho de disolución, que hemos visto que no funciona. Sí, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando el presidente Vizcarra disolvió el Congreso, quien debió dirimir ese conflicto entre los poderes del Estado era el pueblo, no un tribunal, ni la Corte Suprema, ni el Tribunal Constitucional, porque no está diseñado así el ejercicio del derecho de disolución en el sistema parlamentario, que es donde tiene su origen. Y es precisamente cuando el pueblo ve una permanente lucha, enfrentamiento entre los dos poderes del Estado, se da cuenta que no es posible gobernar en beneficio del país.
no hay estabilidad política. Entonces hay que zanjar ese problema. ¿Cómo se zanja ese problema? Convocando elecciones inmediatamente para que el pueblo dirima y dé la razón a uno u a otro, al gobierno o a la oposición. Y acá además, no solo el presidente Vizcarra, seguramente para no parecerse a Fujimori, aceptó que vaya al tribunal, sino que decidió no participar. Y ahí cometió un error político gravísimo. Como no tenía partido, en realidad el pueblo no dirimió, porque Vizcarra no presentó partido ni formó una alianza. Claro. Entonces, el mecanismo se ejercitó de una manera totalmente al margen del espíritu y la letra de la Constitución. Por eso creo que he llegado al convencimiento de que a mitad del mandato tienen que haber elecciones para renovarse un tercio del Congreso y restituir también el Senado, ¿no? Yo creo que esta experiencia de tantos años de parlamento unicameral, de un ejercicio legislativo precipitado, apasionado, ha sido muy dañino para la salud democrática del país. Y creo que con eso atenuaríamos. Al Senado podría ir gente de mayor peso, relieve, porque hemos visto también los exabruptos de estos parlamentos unicamerales, de absolutamente todos, en donde no ha habido un ejercicio responsable de la labor legislativa. Y creo que esos dos mecanismos, tanto el de la renovación parcial como el del restablecimiento del Senado, sería necesario. Y eso no implica gastar más dinero. Tenemos un parlamento unicameral ahora que gasta más que el que teníamos cuando contábamos con Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y otra cosa, naturalmente, esta espada de Damocles, como he señalado, de la amenaza contra el presidente de vacarlo por incapacidad moral permanente, ¿no? El pueblo, aquí y en cualquier parte del mundo, elige a un presidente por un mandato. En Estados Unidos, el mandato presidencial es de 4 años. Acá es de 5. Cuando tú eliges a una persona, no solamente tienes que aceptar los resultados electorales, que es algo distintivo en un demócrata. Un demócrata que no sabe perder, que no sabe reconocer los resultados electorales, no es pues un demócrata. Y ocasiona los embrollos políticos que ya sabemos quién generó en el país. Entonces, es importante saber respetar nuestros pronunciamientos. Si yo elijo un presidente por 5 años o una presidenta por 5 años, tiene que cumplir su mandato, salvo pues que haya algo así absolutamente grave que implique el cambio. Pero en democracia el pueblo elige a las autoridades para que cumplan sus mandatos y no para que ocurra lo que lamentablemente ha pasado en el país estos 5 años de total parálisis del Estado, porque eso es lo que hemos vivido con esta lucha intestina al interior en el Parlamento, con esta confrontación entre el gobierno y el Congreso, y finalmente con la rotación de presidentes, gabinetes y de ministros. Sí. Jonathan, para que tengas una idea, cuando se cambia a un ministro al interior de un ministerio ocurre una parálisis. Cuando cae un gabinete, un gobierno, se demora 3 o 4 meses en restablecer. ¿Te imaginas cuando cae 3 presidentes de la República lo que ocurre? En realidad, esta es una historia tan vergonzosa que nunca la debemos repetir y que hay que condenarla con firmeza. Y creo que estas elecciones precisamente son la oportunidad para cambiar. Y no todo es malo, porque hemos visto que precisamente debido a las movilizaciones de los jóvenes a nivel nacional, Merino, que usurpó el poder, no se quedó en el cargo de presidente. O sea que sí hay también un interés en la juventud en cambiar las cosas y en no claudicar y renunciar a sus derechos, porque creo que es lo último que debe ocurrir en un país democrático, que no ejerzamos nuestros derechos.
y el derecho fundamental es el de elegir y el de ser elegido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo también con el regreso del Senado, ¿no? Que permitiría elevar un poco el nivel del debate dentro de la legislación nacional. Acá Cristian Redondo también menciona acerca de que si el Jurado Nacional de Elecciones debería tener un mayor rol con respecto al filtro que hace de los candidatos, ¿no? Hemos visto en las últimas dos elecciones, en esta y la anterior, que las tachas, ¿no? La anulación de la candidatura de un candidato o no, ¿no? El jurado tiene que dirimir ahí. Eh, ¿Debería seguir cumpliendo ese rol? ¿Debería empoderarse o debería simplemente ya dejar que el pueblo escoja? Lo que yo creo es que tiene que modificarse la ley electoral. En el derecho procesal existe lo que se llama la preclusión. Hay momentos y etapas. Si hay un mes de tachas, en ese mes, si no hay tachas y se resuelven, esos candidatos quedan. Pero no puede ser posible que en el Perú, a 2 semanas de las elecciones, como ocurrió en las elecciones presidenciales pasadas, se sacara de juego a Guzmán o Acuña, creo también. a Acuña. Eso hay que cambiarlo, ciertamente. De otro lado, las elecciones internas en los partidos tienen que ser abiertas, transparentes, que es algo a lo cual se han negado los partidos políticos, ¿no? Los partidos, tanto del actual Parlamento como del Congreso disuelto, precisamente se opusieron a la reforma política, porque afectaba sus intereses. En fin, bueno, Jonathan, creo que hemos hablado un buen rato. Sí. Te agradezco la invitación y ya habrá pues una siguiente oportunidad para conversar contigo y con tus seguidores. No, a ti Pedro, todas las gracias por tu tiempo. Ha sido, creo, una conversación bastante rica, enriquecedora. Más bien, tus palabras finales, invitación a leer qué está por venir dentro de tu carrera profesional, cuéntanos. Bueno, yo en primer lugar tengo que agradecer a los amigos lectores que han acogido la publicación de mi libro, editado por Planeta. Como te dije hace algunos momentos, es un testimonio personal de mi paso por el poder y los cargos que he desempeñado en los últimos 10 años y también de mis batallas políticas, ¿no? Y bueno, es un testimonio que de alguna manera ayuda a refrescar la memoria de algunos también. Bueno, yo ahora me encuentro en el ejercicio privado de la profesión, soy abogado, y eso no me impide seguir participando en encuentros como el que hemos tenido hoy día contigo, o entrevistas, o dando opiniones. Ahora no he podido seguir dictando conferencias, que es algo que hice el anteaño pasado a nivel nacional e internacional, pero también me dedico a la vida académica. Y bueno, hay un proyecto editorial, pero primero terminaré el que está en curso. He tenido varias entrevistas. La idea es participar en otras ferias también de libros. Y bueno, reitero mi agradecimiento a los amigos lectores por la acogida a mi libro Sin Anestesia, una década de lucha por la democracia. Ya disponible en todas las librerías. Un gran abrazo, Pedro. Muchas gracias por haber estado acá. Cuídate. Chao, chao. Chao, buenas noches. Señores, ha sido Pedro Cateriano con nosotros. Qué gran sesión, ¿no? Hemos tenido una interesante conversación sobre los temas de actualidad que están pasando con respecto a las elecciones. Tenemos una fecha ya marcada para tomar una decisión. La invitación desde este espacio, independientemente de las inclinaciones políticas que ustedes puedan tener, la invitación desde acá es a hacer uso del voto de manera reflexiva, a poder analizar bien al candidato, a las personas que están detrás, los planes de gobierno. Tenemos la gran oportunidad de no repetir nuestra historia de los últimos 5 años. Tenemos una gran base de emprendedores, de empresarios, nos levantamos constantemente, hay una maquinaria de inversión que se ha venido deteniendo, pero que debería retomar su curso en los siguientes meses, en los siguientes años, para volver a salir adelante. Con el tema de la pandemia y todo, lo podemos hacer, pero tenemos que decidir correctamente. Así que desde acá
A todos un gran abrazo, los mejores deseos para que puedan tomar una gran decisión a la hora de que nos toca ahora, ya en abril, nos toca ir a las ánforas. Y nada más, señores, los últimos saludos. Muchas gracias, Marcos, por tu participación. Muchas gracias, Cristian. Javier, ¿qué tal? A ver, no llegué a leer este comentario. Los cambios políticos son delicados en el sentido de análisis de las responsabilidades que tienen los ciudadanos sobre la toma de decisiones de los países, ¿no? A veces se usan mecanismos democráticos para hacer cambios fundamentales de las leyes del país, sí. Esas son las trampas que debemos evitar, Javier, ¿no? Y que históricamente ya la hemos visto tanto en Perú como en otros países vecinos, ¿no? A veces se utilizan mecanismos democráticos para afectar la democracia en sí, para afectar el poder que emana de nosotros que somos los integrantes de una nación. Muchas gracias, Jacqueline, por haber estado por acá. Muchas gracias, José. Hardy, ¿qué tal? Un gran abrazo para ti también. Francis. Señores, buenas noches con todos. Una gran noche el día de hoy. Ya, digamos, dentro de los siguientes días se van a ir enterando a qué otro invitado estamos teniendo. Si les gustó el programa, no olviden de compartirlo, de darle una recomendación. Si lo están viendo por YouTube, pueden también por ahí dejarme algún comentario, algún like, para que el contenido siga llegando a más personas. A todos un gran abrazo. Se cuidan. Chao, chao. Muchas gracias a todos por el apoyo que le dan a este espacio. Gracias por suscribirse, dejarme sus comentarios y recomendar este video. No olviden que pueden realizar sus aportes mediante Yape, Plin, para que este canal siga existiendo con el contenido libre que ustedes ya conocen. Nos vemos en un siguiente video. Chao.